Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Defensa de la palabra. Radio Revista Cultural, emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, domingos 11:30 a 2. Continuamos hoy con el cuarto programa dedicado al Marqués de Sade, dirigido por Óscar Botero. Damos como una introducción, paso al escritor y dramaturgo, actor y director de teatro, Bernardo Ángel. Sea este un homenaje para todos los que han venido trayectoriando al Marqués de Sade. A todos aquí, Gustavo, Víctor, Óscar, Luz Helena. Quiero leer un manifiesto corto para ceñirme también a ese vínculo de carne y huesos del Marqués de Sade. Dice así, escrito en marzo 24, 2013. Cualquiera que proclame la libertad total, por fuera de máculas, de acertijos, de recomendaciones, cualquiera, óigase bien, que en una calle, en un parque, en un aula de clases, en un auditorio, en un consistorio, sea capaz de decir, muera la historia, Dios, la familia, el Estado, la intrínculis universidad, será digno de ser considerado santo, puto santo. Amén sin testigos de fe y futurismos, voz lenta y relenta, mamá del concierto vital. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a Óscar Botero, quien introduce hoy el programa sobre Sade y la religión. ¿Tiene alguna relación? Sí, gracias, Gustavo. Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Vamos a comenzar resolviendo una inquietud que tenía Víctor Bustamante la semana pasada relacionada respecto a Sade y Hugh Hefner, el creador de la revista Playboy. Tratando de ubicar estos personajes tan interesantes, se llega a algunas conclusiones, tanto por lo que se lee y por lo que se ha vivido, como nosotros, generación Playboy, podemos decir. La revista empezó a circular a fines de noviembre de 1953. O sea que estaba disponible para calentar a los estadounidenses en ese invierno, ¿no? Hay una gran diferencia entre el Marqués de Sade y Hugh Hefner, en el sentido de que, teniendo en cuenta que ambos manejaban el tema de la sexualidad, las características de cada uno respecto a ese tema son muy diferentes. Hugh Hefner simboliza el soltero sibarita, y jamás en la vida Hugh Hefner mostraría imágenes de sadismo, de crueldad, del dolor a través del sexo. Las imágenes de Hugh Hefner y la revista Playboy son muy depuradas, son mujeres exuberantes, lo que llamamos mujeres bellas, sensuales, más que sexuales, aunque ya últimamente son más sexuales que sensuales. Y muy al contrario de Sade, Sade jamás describiría el cuerpo de una mujer como lo haría El Cantar de los Cantares. O sea, esa descripción de la belleza femenina no se ve en Sade. Es muy curioso, además, ¿cierto? Entonces, ahí también incluiríamos una aclaración sobre los términos pornografía y erotismo, que crea pues hay que asegurarse bien sobre cómo manejar estos términos. El erotismo es una pornografía bien hecha, básicamente.
Un escritor de erotismo caería en la pornografía si su lectura fuera desagradable, por ejemplo, pero una lectura describiendo la sexualidad y los actos sexuales bien escrita, con un talento y la genialidad de un buen escritor. Pongamos un Henry sublime. Miller, digamos. Henry Miller tiene la capacidad de meterse en temas duros, pero con una habilidad propia de un genio escritor. Claro, y él lo hace como erotismo. Pues. Esos trópicos de él son excelentes por eso, y son agradables de leer. O Sexus, el libro Sexus. Sexus. Sí. Bueno, yo quiero... Bueno, Víctor. Bueno, yo creo que hay una aclaración en ese sentido entre Sade y el Helmut. director de Playboy y Sade, y es la siguiente. Hugh Hefner es un negociante, un sibarita, una persona que creó una revista y llenó la ansiedad de la clase media de desnudar a las mujeres más importantes de Estados Unidos, ¿cierto? En ese sentido, él democratizó todos esos sueños dados por el cine, por las revistas, porque tener a la mano la revista y en la mano a Marilyn en su época y un largo etcétera de reinas de belleza, de mujeres importantes, entre comillas, de la farándula, ¿cierto? A la clase media le gusta mucho eso, ¿cierto? Sade no iba a hacer eso, y Sade sí tiene discurso, y Sade toca muchos tópicos que Hefner este señor no hace, porque con Playboy empieza no solamente la democratización del sexo, pero el sexo visual, no del sexo pensado como hace Sade, de la reflexión sobre eso, sino que ya va el sexo camino al entretenimiento. Víctor, una pregunta Sí. un poquito ingenua. ¿Qué va de la revista Playboy a Soho? Hay mucha distancia. Vea, hay distancia en ese sentido. Playboy asume la cuestión del desnudo, entre comillas, como dicen por ahí, que es una frase muy tonta de las artistas de aquí, que dice que en desnudo artístico, por no mostrar nada, como, pues, como se dice, ¿cierto? Playboy asume y coge el discurso del sexo y se brinca. Pongamos, en Estados Unidos hay una liga de la esencia que sí funciona, ¿cierto? Pongamos, en el 50 no podía aparecer el vello púbico, que era decir, no puedan salir mujeres desnudas. Entonces, ¿qué hacían? Los mismos fotógrafos tenían ayudantes que lo hacían los efectos especiales, pues ahí hacían retoques, ¿cierto? Soho es una revista que con nuestras estrellitas es una copia al carbón, salen, muestran los pechos y la gente con ojos tiene, pero acuerde que la clase media siempre queremos más, nunca muestran una mujer totalmente desnuda, ¿cierto? Sino que muestran ahí pechos, de pronto un trasero, y no hay discurso sino chisme, ¿cierto? De todas maneras, dentro de nuestra mentalidad eso cabe. Eso... Bueno, yo quiero darle paso a nuestro amigo español Montenegro, que está con nosotros y que conoce tanto, pues, digamos, tienen 13 tomos del libro del arte de la blasfemia. Entonces, uno de los blasfemos es el Marqués de Sade. Buenos días, Montenegro. Sí, buenos días. Yo lo trato al Marqués de Sade como blasfemo. Toda su temática sexual es ajena, debido a que la sexualidad es natural. Luego no hay relación entre sexualidad y blasfemia. Sin embargo, sí la hay entre pensamiento y dogma y religión. Así que voy a leer una frase sacada de un diálogo que le escribió en la cárcel y que tituló Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. El moribundo es él. Y el sacerdote, esto fue del año 1782, y el sacerdote al final del diálogo le pregunta: ¿así pues cometer el peor de los crímenes no debe inspirarnos temor alguno? El moribundo responde: no es eso lo que he dicho, basta con que la ley lo condene y que la espada de la justicia lo castigue, para que nos inspire un distanciamiento, incluso el horror. Pero, desde el momento en que hemos cometido el crimen,
tenemos que saber asumirlo y no entregarnos a remordimientos estériles. Sus efectos son vanos, puesto que no han podido impedirlo, y nulos, puesto que no lo reparan. Es pues absurdo librarse a ellos, y más absurdo aún temer un castigo en otro mundo si hemos tenido la suerte de escapar a él en este. Dios sabe que no vuelo así a animar a que se cometan crímenes. Hay que evitarlos tanto como se pueda, pero hay que saber huir de ellos usando la razón, no por falsos temores que no sirven para nada y cuyo efecto se anula en un alma un poco firme. La razón, amigo mío, sí, la razón es la única que debe advertirnos que hacer mal a nuestros semejantes nunca puede hacernos felices. Y nuestro corazón, el único que debe decirnos que contribuir a su felicidad es la más grande que la naturaleza nos ha concedido en la tierra. Toda la moral humana está encerrada en una sola palabra: hacer a los demás tan felices como deseamos serlo nosotros mismos, y nunca hacerles más de mal que voldríamos nos hicieran a nosotros. He aquí, amigo mío, los únicos principios que debemos seguir, y no hay necesidad ni de religión ni de dioses para apreciarlos y admitirlos. Solo se necesita un buen corazón. Montenegro, vamos a darle paso enseguida a Antonio, nuestro amigo colaborador Antonio, quien nos va a hacer una réplica, porque a él el Marqués de Sade no le interesa para nada, y nos va a decir cuál es su réplica contra el Marqués de Sade, cuál es su opinión adversa al Marqués de Sade, qué es lo que no le gusta a usted del Marqués de Sade, Antonio. Buenos días, Gustavo, y a todos los compañeros de aquí de la cabina y a los oyentes. Hombre, yo he seguido con mucha atención la exposición que ha hecho tanto Oscar como los demás compañeros, y mi réplica, que es muy breve pero a la vez contundente, es que si el Marqués de Sade en la época que a él le tocó en gracia vivir, expuso esta serie de pensamientos y escribió todos estos libros, yo pienso, querido amaquero y oyentes, que ya es la hora que el Marqués de Sade sea revaluado por retrógrado, porque es que el Marqués de Sade, a esta altura de la vida, en pleno siglo XXI como estamos, es un hombre que ya para los valores éticos y morales no tiene lugar en la historia. Es decir, al Marqués de Sade habría que pegarle una patada en las posaderas y despacharlo. O sea, que ha pasado de moda el sexo y el sadismo. El sexo no, sino... Y el sadismo también. El sexo no. El sexo. Claro, el sexo no, sino la vulgaridad, la patanería. El sexo siempre nos acompañará a los seres humanos y a los animales mientras exista este extraño globo terráqueo. Siempre nos acompañará. Pero yo lo que quiero hacer alusión es la forma del sexo, la manera del sexo. ¿Usted piensa que a la mujer hay que idealizarla y no sodomizarla? A la mujer hay que idealizarla tal como nos lo propone un hombre superior a Sade, como es Pablo Neruda. Sí. Pablo Neruda es 1.000.000 de veces superior a Sade, y Pablo Neruda nos ha enseñado claramente que a la mujer hay que idealizarla. Bueno, Víctor, ¿qué piensa? Pues en ese mundo de plastilina en que vive Toñito, que está mostrando un discurso crítico con Sade sin leerlo, está comparándolo con Neruda, que idiotizó a las adolescentes y a nosotros inclusive con esa mermelada poética, mientras era peor era un infame que apoyó a Stalin, apoyó a Castro y les cantó poemas a esos tiranos. Y es más, Sade enfrentó y fue contemporáneo de la revolución y pagó cárcel, Neruda nunca. Y otra cosa muy importante es que Toñito viene aquí con un discurso moral cuando lo hemos sacado de los salones de masajes,
donde va a sodomizar a esas muchachitas. Sí. Oscar, ¿qué dice? Yo pensaba que el tema para hoy podría ser, y de hecho creo que lo habíamos hablado, Sade y la religión. Hoy es Domingo de Ramos y comienza una semana de pasión, de sadismo contra el enviado de Dios, juguete, latigazos, puñalada, en fin. Esa película la vemos cada año. Ese sadismo de la religión, en la religión, y la actitud de Sade ante eso puede explicar muchas cosas. De todas maneras, la religión como tal comienza en un momento en que el ser humano empieza a tomar conciencia de sí mismo, ¿no? De pronto ahí es cuando deja de ser el ser natural que era en el paraíso del que tanto hablamos, y al tomar conciencia sale del paraíso y entra a crear su propio paraíso. Y la religión en un momento determinado que no existía en el paraíso comienza a existir en ese momento. Posteriormente el ser humano hace en su evolución empieza a dominar todos los instintos y empieza a concientizar, a racionalizar el instinto, incluyendo el más importante, que era el sexual. Entonces la religión inicialmente tenía un componente muy sexual. Recordemos las bacanales, las orgías y todo esto de la antigua Grecia. De pronto en los países nórdicos, con la llegada de la primavera, había una religión naturista que sobre todo las mujeres vivían intensamente por su condición cíclica, relación con la naturaleza, lo en la menstruación, los 9 meses de la gestación y todo, donde esas religiones femeninas de un momento a otro se volvieron religiones patriarcales, donde el hombre empezó a tomar el poder y convirtió esa religión natural de las bellas brujas y de los seres puros de la naturaleza, puros en el sentido de su identificación con la naturaleza, en algo que es la cosa rara que existe hoy en día, que llamamos religión. Entonces estamos viviendo una religión sadomasoquista donde los poderes del ser humano están sometidos al miedo y al terror. Cuando eso ocurre, eso lo llamamos sadismo. Sí, ahora demos paso a otro sádico, que es Leoncio Cardona, quien hablará del sadismo en los manicomios. Bueno, amigos oyentes, aclaro que yo no soy sádico, sino discípulo de San Juan de la Cruz. Eso de desnudar a las mujeres por dinero en el capitalismo norteamericano, eso hablar de la clase media, detrás de la revista Playboy se esconde una montaña de masturbaciones, la clase media no me convence, no sé, me parece que es más sano pensar, por ejemplo, en el Islam. Por ejemplo, si uno lee Las Flores del Mal de Baudelaire habla maravillas de la religión islámica. Yo creo que allí hay algo, que hay un misterio antropológico que vale la pena investigar, pero no le comamos cuento ni a la clase media, ni al monetarismo, ni a tomar a la mujer como objeto sexual, ni a desnudar a las mujeres más famosas. Pues no sé, eso me parece una cosa horrorosa. Pero la disfrutás. No, parcerito, yo soy de otra escuela. Miren, con mucho amor para mis compañeros del asilo psiquiátrico. No puedo verte triste porque me mata. Muy bien. Poema al Hospital Mental de Bello. ¿Te acuerdas, hermosa psiquiatra Patricia Pacheco? La tarde gris y lluviosa cuando en tu consultorio estatal, gris y destartalado, con muebles metálicos oxidados, llenos de hongos y telarañas, de tus labios húmedos y sensuales salía la supuesta panacea universal para los dolores de estar encarnado en un mundo miserable y deshumanizado. Mientras apartabas tus cabellos de la frente linda y soñadora, recetabas una inyección de piportil cada 15 días con 6 pepas diarias de ácido valproico para no tener la inestabilidad romántica de Chopin, una quinetón después de las comidas para evitar la epilepsia de Dostoyevsky y 2 pepas de la aterradora clozapina por las noches para no tener la angustia de Nietzsche, 2 pastas de Sinogal en la noche para no soñar como Lautréamont,
una pasta aloperidol para no predicar como Cioran y 4 pastillas de carbonato de litio para no pensar en Henry Miller. ¡Ah, miserables psiquiatras, que os hacéis multimillonarios con la miseria del género humano! La industria farmacéutica os da casa, carro y beca. Si inundáis el mercado de fármacos y ayudáis a que el diablo esclavice por múltiples lados a esta generación de humanos incautos, inexpertos y dormidos espiritualmente. ¿No sabéis que el amor es la medicina soberana por excelencia? Y Buda la testificó desde lo más hondo del nirvana. ¿No sabéis que por eso Marilyn Monroe se suicidó? Pues ella tenía sed de amor y le impusimos tranquilizantes. Para la tristeza no ser santos, le recetamos psicoanálisis. ¡Miserables psiquiatras! Que os hacéis millonarios y supuestamente dignos, mientras condenáis al paciente a la soledad eterna y las masturbaciones dolorosas, tristes, patéticas y desgarradoras en un mundo frío, sepulcral, de morgues habitadas por racionalistas y científicos vacíos, grises y adocenados. ¿Por qué no ensayáis en vuestras terapias la poesía y el maituna tántrico, y hacéis el amor sin derramar la semilla, mientras meditáis en el vacío absoluto y que todo es ilusión y efímero? Así vuestros destartalados y grises consultorios de estanterías metálicas llenas de óxido y hongos se llenarían de flores y pájaros del bosque, y la iluminación de Van Gogh inundaría vuestros torturados corazones por la sed de llama de amor viva. Dejad que los muertos entierren a sus muertos y caminad con la luz de Jehová Dios. Cuando uno tiene a San Juan de la Cruz, ¿para qué la masturbación? ¿Para qué Playboy? ¿Para qué tomar a la mujer como objeto sexual? ¿Para qué capitalismo y monetarismo? Decime pues, ¿para qué? Bueno, ¿qué piensa de ese texto, Oscar, digamos? ¿Qué piensa del texto de Leoncio? No, bien, de pronto la masturbación, o sea, los ríos de semen que han corrido por nuestras manos por culpa de Playboy, pues es una forma de apaciguar un poquito esas pasiones desatadas que se mantienen tan frustradas. Y la masturbación definitivamente no es una aberración, es una actitud sexual muy normal y que tenemos que entender, porque hace muchos años que ya se sabe que no da ni pelos en la mano, ni enloquece, ni produce epilepsia, y hace, por lo contrario, una descarga de pasiones represadas y cosas por el estilo, la frustración, en fin. O sea, la masturbación es una forma de vivir la sexualidad que no se puede vivir plenamente como debería vivirse en una sociedad más avanzada y perfecta. Bueno, ¿qué dice Víctor? Bueno, inicialmente aquí el joven Leoncio se va en riste contra un fenómeno que es cierto. Playboy es una revista que se vende hace mucho tiempo, desnuda mujeres, satisface las pasiones ocultas, ahora ya públicas, de la clase media, que eso no lo puede negar, eso es cierto. Él está en contra de eso y eso totalmente estamos de acuerdo, aunque la curiosidad nos mata a nosotros, ¿cierto? Este poema, yo creo que es el poema, hasta cierta parte, me encantó. El problema es que cuando Leoncio mete las 3 religiones, hasta ahí acaba todo, porque se parece a Julio Flores Negras. Entonces, como diría Gonzalo Arango, entonces lo tiró. Pero el poema inicialmente está muy hermoso, era la anotación que iba a hacer. Era la anotación. Y Antonio, ¿qué defiende pues de la masturbación y la idealización de la mujer con la masturbación? Para mí, siempre lo he tenido claro, para mí la masturbación es pecaminosa. Es pecaminosa y cualquier ser humano medianamente consciente debería erradicarla de su vida. La masturbación no solamente es pecaminosa, sino que afecta las neuronas, la inteligencia humana, las afecta de plano. Pero con relación al texto de Leoncio, quiero decir que yo me identifico con Leoncio en gran parte, no en todo, porque yo en lo que sí no comulgo con Leoncio es ese fervor por el islamismo, el mahometanismo. No, querido Leoncio, nosotros como occidentales que somos, pertenecemos a la cultura cristiana y a ellos
seguiremos a Cristo y a Proust hasta el final, a Marcel Proust hasta el fin de nuestros días. Bueno, el poeta maldito, Manco, ¿qué dice al final de este programa sobre el Marqués de Sade? ¿Qué opina usted? ¿Hay que mantener al Marqués de Sade vigente? Yo nuestro lo que quería santo? preguntarle a él era si sí se puede rescatar una ética del Marqués de Sade, porque yo la obra del Marqués de Sade la veo es como una crítica, no como pues, y si yo tuviera valor de esa obra sería, yo no he leído mucho al Marqués de Sade, pero las personas parecen verse, pues quieren es impulsarse por el Marqués de Sade. Entonces yo quería era que habláramos de esa parte ética del Marqués de Sade, no tanto de lo morboso, de la sangre, del sexo, de lo banal del Marqués de Sade, sino de esa moraleja que quizá nos deja él, o que sin ser un santo, una moraleja que nos deje el Marqués de Sade en toda su extensa obra, que yo te preguntaba a vos si me has dicho que toda la obra no se encamina y no está totalizada en el sexo, en lo banal. Sí, gracias. La ética que yo veo en Sade es la ética de la razón, diferente a la moral del instinto, por decirlo así, ¿no? Por eso Kant, el racionalismo kantiano, que es muy importante ubicarlo con relación a Sade, y hay unos estudios muy buenos que en este momento debería recordar y no lo hago, es esto. ¿Qué pasa con la ética de Sade? La ética de Sade es simplemente convertir una realidad que se pretende dañina, pecaminosa, oculta o asquerosa en una vivencia real, cotidiana y lógica. Entonces, bueno, sí. Pero no es una crítica. No hay ninguna crítica. Él simplemente... Contra la aristocracia, los excesos. De medio lado sí hay una crítica, por lo que está mostrando que la realidad que se vivía históricamente en la Revolución Francesa, y la causa de que la gente hubiera creado esa revolución y hubiera decapitado a toda esa aristocracia, Sade los mostraba como tal. Y en ese sentido ya no hay crítica, sino simplemente mostrar una cosa que existía, pero que pretendía negarse. Se quería negar algo que era real, y Sade simplemente tuvo la delicadeza, como decía en el primer programa, y pues demostrar que eso sí ocurría. Es como hoy en día ocurre multitud de cosas y que era completamente normal. Sí, ocurría en una forma muy normal, y sin embargo se buscaba negarla. No, o sea, simplemente lo mostraba sinceramente, con franqueza. Víctor, pregunte y termine el programa. Hay algo con respecto a la banalidad que habla Manco. Sade es tan valioso que Marx, Sartre, muchos filósofos van quedando de lado, y siempre Sade queda como una pregunta en el aire, un interrogante al ser humano que ha sido. Ha inventado éticas, ha inventado morales, ha inventado la Inquisición, máquinas de muerte, y las justifica. Sade lo está desnudando completamente, y esa es la presencia de él, que es muy importante. Bueno, con esto terminamos hoy Marqués de Sade. Parece que el domingo no hay programa. Dentro de 8 días, dentro de 15 días, continuamos con aspectos como la teoría de la novela, los otros aspectos. Los otros aspectos de la vida del Marqués de Sade. Muchas gracias al director de esta serie sobre el Marqués de Sade y a todos los compañeros de Defensa de la Palabra. Ya, Toñito, que se vaya a rezar ahora a la Metropolitana. A Boliarramo. Y felicitaciones a los locutores hoy en su día, que hoy es el día del locutor. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré.